solicite desde ya el voto por correo. Es muy sencillo, es seguro. El voto por correo ha sido en Estados Unidos la palanca del cambio. Desde luego esta declaración de Pedro Sánchez de la pasada campaña catalana ha envejecido horriblemente. Sonaba entusiasta entonces, ahora suena sarcástica. Porque acaban de ser detenidos esta tarde otros 2 candidatos socialistas, esta vez en un pueblo de Murcia, por una presunta compra de votos por correo. Ella va para alcaldesa y él, pues, para diputado de la Asamblea Regional. Ahora les contamos y conectamos con Murcia para conocer la última hora de esta operación policial, pero menudo cierre de campaña, ¿eh? Quedan apenas 28 horas de campaña hasta la jornada de reflexión y en lugar de promesas estamos recolectando mugre, pura mugre, lo peor de la política. Fíjense los escándalos y las penas que se imponen por financiación ilegal de los partidos. Eso hace caer gobiernos, o debería. Bueno, pues la peor financiación ilegal es un fondo para adulterar un proceso electoral. Porque es alcanzar, además, directamente el fin que se busca con la financiación ilegal, que suele, pues, perseguir una ventaja electoral. Bueno, esto es directamente comprar el voto. Esto es a lo bruto. Y lo cierto es que hay evidencias de que se han puesto fondos generosos para comprar votos. La procedencia, pues habrá que establecerlo, porque quizás sea lo más delicado. Antes de reanudar la ronda de la mugre electoral, que es lo que nos está ocupando en el día de hoy, permítanme una precisión que resulta un tanto ofensiva, porque es verdad que es una obviedad y la enunciación de toda obviedad es bastante ofensiva para quien la escucha, pero se hace necesaria. Hay una diferencia esencial entre una denuncia, entre los indicios, entre las pruebas y las evidencias. En realidad, esa diferencia, quien la tiene que establecer es la justicia cuando ordena la intervención policial. Lo digo porque ayer ya se lo anunciábamos. Ahora mismo está tocado no, está dañado, hecho trizas, la credibilidad del voto por correo. Y se van a multiplicar las denuncias sobre fraude electoral, sobre enjuague, sobre guarrerías, sobre compra de voluntades, pero es allí donde un juez ordena la intervención de la policía y comienzan las redadas, los registros, las detenciones, donde se establece la diferencia y relevancia entre uno y otro caso. La brújula con La Torre. Bienvenidos a La Brújula, si se incorporan a esta hora, la sintonía de Onda Cero. Así que reanudamos la ronda de la caravana de la mugre electoral. Ojalá estuviéramos hablando de promesas electorales, pero no, porque ahora lo que está desbordando de las alcantarillas de la política es precisamente la mugre. Como ocurre, fíjense, como un día como el de hoy, tan tormentoso, ¿no? Como cae un enorme aguacero, ¿no? Y ven ustedes cómo de repente desbordan las alcantarillas. Pues algo parecido está ocurriendo en algunos pueblos con la política municipal y la política electoral de la peor especie. Les hablaba de la diferencia entre la denuncia, el indicio, la prueba y la evidencia. Hay otro caso en el que la policía ha intervenido por orden de un juez para frenar primero y para castigar, si procede, un supuesto intento de fraude electoral. Esta vez ha ocurrido en Murcia y también afecta al PSOE. La Guardia Civil ha detenido este jueves a la candidata del PSOE a la alcaldía de la localidad murciana de Albudeite, Isabel de los Dolores Peñalver. Está acusada de formar parte de una presunta red de compra de votos en el municipio para las elecciones del próximo domingo. Junto a ella han sido arrestadas otras 12 personas y un candidato a diputado regional, Héctor Antonio Martínez, número 19 de la lista a la Asamblea de Murcia de Pepe Vélez. La candidata alcaldesa detenida, luego un aspirante a diputado regional, ambos detenidos. Sumen esto a las detenciones en Mojácar, sumen esto también a lo que está ocurriendo con Coalición por Melilla. En Melilla, de la que le hablamos luego. Ahora, a la última hora, en conexión con Murcia. Verónica Martínez, buenas tardes. Buenas tardes. Los 13 detenidos y 2 investigados han quedado en libertad con medidas cautelares tras pasar a disposición judicial por su relación con una presunta trama por compra de votos. Una investigación que se inicia cuando la Guardia Civil estaba desarrollando una operación contra el tráfico de drogas y en uno de los registros encontró documentación que vincularía a uno de los sospechosos con el PSOE local. Comienza de este modo una nueva operación de la Benemérita por presunta compra de votos para las elecciones del 28 de mayo que culmina con las detenciones. De momento, el PSOE
PSOE de la región de Murcia ha emitido un comunicado para asegurar que si se confirman los hechos, expulsará a los implicados del partido y los cesará de sus cargos. Destaca el PSOE que no le va a temblar el pulso y espera que estos hechos, que están afectando a diferentes organizaciones del país, no sean instrumentalizados por ninguna formación, porque de ser así, la única perjudicada realmente sería la democracia, según señala el comunicado del PSOE. Pues ya escuchaban ustedes que el PSOE de Murcia ha firmado un comunicado que no va a tolerar ningún tipo de falta de ejemplaridad en su organización, que no le va a temblar el pulso ante cualquier práctica ilegal o fuera de ética, que de confirmarse los hechos se tomarán las medidas pertinentes, que en el caso de afectar a un militante pasarán por la expulsión inmediata del partido. Sí, pero de las listas no van a poder sacarlos. Es decir, todo aquel que vote al PSOE en alguna de estas localidades estará votando también, haciendo concejales a estos presuntos pájaros. Esto decía Pachi López, portavoz parlamentario del PSOE. Si algún afiliado del Partido Socialista está implicado en esto que es sagrado para nosotros, que es los fundamentos de la democracia como es el voto, inmediatamente será expulsado del Partido Socialista. Porque alguien que haya hecho esto, lo siento, pero no es socialista. Claro, sí, está muy bien, pero hay un problema muy serio que emparenta este caso con el de Mojácar y aún con el de los etarras en las listas de Bildu. Tú ya no puedes cambiar las listas. Es decir, que si tú votas a la lista del PSOE de Albudeite, estás votando a estos dos presuntos pájaros y estás contribuyendo a que sean concejales, porque son listas cerradas y son listas bloqueadas. Si tú votas a la lista del PSOE de Mojácar, estás votando a los otros dos presuntos pájaros que han sido detenidos allá, en este bellísimo pueblo de Almería, porque obran evidencias en manos del juez de que estaban comprando votos para el PSOE. ¿Qué es lo que se sabe de nuevo sobre la presunta red que operaba en Mojácar? Lo que hoy se sabe es que los citados presuntos pájaros compraban votos para el PSOE a 200 euros la papeleta. Que luego además tenían promociones. 50 euros más si te traes un amigo. Y luego además tenían, un plus, claro, si el partido gana. Chico, es que no es lo mismo. Es bochorno. O sea, claro, todo esto conforma lo que podríamos llamar un escándalo de serie B, ¿no? Por su cutrerío. Pero ya les digo que toca lo más sensible que hay en una democracia, que es precisamente el sufragio activo y el pasivo. Y es bochornoso, porque además se dirige a un target vulnerable. Claro, ¿a quiénes estaban tratando de seducir con los 200 euros? Pues sobre todo a población inmigrante que se encontraba en una situación de apuro económico. Es decir, a un target donde esto puede funcionar. Otro problema es el de Melilla, donde lo primordial es saber quién ha puesto el dinero para un fondo tan generoso para la compra de voto, porque esto no es barato. 200 euros el voto, al final te salen un pico. Luego en Melilla también hay que preguntarse si algo han tenido que ver los viajes de Mustafa Berchan a Rabat y sus entrevistas con agentes de Mohamed VI, pero porque, entre otras cosas, aquí se vería afectado algo que, claro, mencionarlo en España casi te convierte en una especie de loco, que es el interés nacional. Pero es que una forma de sabotaje muy convencional de las naciones democráticas por parte de potencias extranjeras es precisamente la adulteración de los procesos electorales. Y algún día en España habrá que hablar también del interés nacional, porque parece que es el único país que carece de él. Luego hay otra cuestión no menor en lo de Melilla, y es que inevitablemente se van a vulnerar derechos fundamentales de los ciudadanos. La Junta Electoral Central ha ordenado que los votos por correo de Melilla depositados en buzones no se envíen a las mesas electorales. Y esto tiene una consecuencia que no hay que obviar. Hay gente que lo habrá hecho bien, que ha actuado rectamente, que ha atendido a esto que le decía Pedro Sánchez: oiga, coja usted el voto por correo, que es segurísimo, y que lo ha hecho muy legítimamente, pues que verá cómo se vulnera su derecho al sufragio. No es una cuestión menor, ¿eh? El derecho al sufragio activo es algo fundamental en democracia. Y de repente le invalidan el voto a unos ciudadanos porque hay un escándalo electoral que no se ha sabido frenar mediante los trámites adecuados para poner en dificultades a estas tramas que están operando en tantos pueblos que estamos viendo. Bueno, hoy en Más de Uno de Carlos Alsina ha hablado Eduardo de Castro, que es el actual presidente de Melilla, y ha dejado un testimonio verdaderamente deprimente por todo lo que tiene de resignado ante un posible fraude continuado, persistente y que, en fin, debería ser inaceptable. Y aquí ya les digo que compra de voto, al final ha pasado todo el mundo por ese asunto.
Lo que pasa es que hay que demostrarlo, claro. Simplemente el que haya muchas colas en correo electoral no es ilegal, está permitido, ese es el problema. Bueno, pues ya ven ustedes que suena resignado, ¿verdad? Eso es lo verdaderamente deprimente, ¿no? No tanto lo que está contando como el tono, bueno, más que de indignación, de lamento. Desde luego, ni en la peor pesadilla del militante socialista más paranoico podía vislumbrarse una campaña más desastrosa para el PSOE. Todo el rato a la defensiva, ya sea por sus socios, ya sea por sus pájaros municipales o locales. Y esperen que aún queda que es lo más turbio de todo, lo de la concejal de Maracena. Porque el juez pide al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que investigue al número 2 del PSOE andaluz en la causa del secuestro de una concejal en Maracena. La causa la lleva el juzgado de instrucción número 5 de Granada, pero claro, dado que Noel López es diputado y está aforado, tendrá que ser el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el que continúe con la investigación. Ya se ha levantado el secreto de sumario y el Periódico de España, que ha seguido el caso muy atentamente y además, en fin, con datos y con mucho pulso, cuenta a esta hora que el rastreo de los móviles y una cámara de seguridad han cercado al número 2 del PSOE andaluz por el secuestro de esta edil en Maracena. El auto aporta indicios sólidos para pedir que el número 2 de la Ejecutiva Regional sea investigado como dice aquí, como presunto inductor. Como inductor del secuestro o como presunto autor de un delito de conspiración. Y eso ocurre porque sabían perfectamente dónde estaba por las cámaras y por el rastreo de los móviles. Y luego hay otro detalle que cuenta El Español y que viene a redondear toda esta historia, y es que el número 3 del PSOE andaluz le habría pedido al secuestrador en una reunión anterior, celebrada creo que en un bar, en una taberna del Ángel, pues le habría pedido al secuestrador que le diera un susto. El edil de urbanismo propuso en una reunión contratar a un par de ucranianos para dar un susto a la concejal Vanessa Romero. No sé, lo de los ucranianos quizás tendría alguno en cartera, ¿no?, que conocería, pues, en fin, si no, qué forma también de estigmatizar a los ucranianos. Pero sí, bueno, en cualquier caso que, en fin, ya ven ustedes cómo se ha puesto la campaña electoral, a estas alturas, que quedan apenas 28 horas, ya son menos, ya son 27 horas y casi 48 minutos. Bueno, vamos a subirnos precisamente a la caravana electoral a ver qué es lo que están haciendo los líderes de los partidos nacionales. La campaña electoral en La Brújula. Onda Cero. Pues miren, precisamente todo esto le pilla a Alberto Núñez Feijóo en Murcia, qué oportuno, que ha ido a apoyar allí a sus candidatos, también al autonómico López Miras, y que seguro que se ha referido o se referirá al turbio asunto de Albudeite. José Ramón Arias, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, como no podía ser de otra manera, referencia expresa del presidente del Partido Popular a lo que ha ocurrido en Melilla, en Mojácar y esta tarde en esta localidad murciana. Núñez Feijóo ha hecho una apelación expresa al presidente del Gobierno para que no siga callado, que dé explicaciones sobre lo que está ocurriendo y que adopte decisiones sobre ello. Le ha retado a que retire las listas en Mojácar y en Murcia, al mismo tiempo que ha hecho también un llamamiento al voto masivo este próximo domingo. El Partido Popular mantiene la absoluta confianza en el sistema democrático de España. En segundo lugar, exigimos la máxima responsabilidad del presidente del Gobierno, que la ejerza y que aclare lo que está pasando. Y en tercer lugar, vamos ahora a tener más razones que nunca para votar de forma contundente el próximo domingo en la urna y demostrar que la democracia española no se compra y que los votos no se compran. El presidente del PP ha lamentado la falta de credibilidad y el descrédito al que Sánchez ha asumido la política española con sus mentiras continuas. Y aquí ha vuelto a ironizar Núñez Feijóo con las palabras del candidato socialista a la región de Murcia, Pepe Vélez, que señaló en una entrevista que solo pedía que le dejaran engañar 4 años a los murcianos. Feijóo ha agradecido la sinceridad del candidato, al mismo tiempo que le ha felicitado por ser el mejor alumno, el alumno aventajado de Pedro Sánchez. Bueno, pues Pedro Sánchez no sé si se habrá referido a estos casos tan embarazosos. Está en Madrid hoy, está en el Parque Forestal de Entrevías, que visto lo que ha caído en la capital, igual ha tenido que llegar en piragua. Ignacio Jarillo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y aquí en el Parque Forestal de Entrevías, palabras de ánimo de Pedro Sánchez a sus candidatos de Madrid, Juan Lobato en la Comunidad y Reyes Maroto en la alcaldía de la capital. Y aquí Sánchez ha hecho resumen de su gestión, básicamente destacando su programa estrella, la Ley de Vivienda. La diferencia es que la derecha habla de suelo, nosotros hablamos de vivienda, ellos hablan de negocio y nosotros hablamos de derecho. Y por eso aprobamos la primera ley de vivienda de la historia de la democracia. Y eso lo hace un gobierno socialista. Eso lo hace un gobierno socialista. Por ahora, ninguna mención a las detenciones en las candidaturas socialistas por la compra de votos, aunque fuentes del partido nos mostraban su disgusto porque sea ahora en el sprint de campaña cuando se desvelan aspectos policiales y judiciales de las investigaciones de los casos de Melilla o Mojácar. Bueno, será cuando lo ordena un juez. No están los candidatos ordenándole a los jueces cuando tienen que disponer de la policía para sus operaciones. Y claro, si se trata de tramas relacionadas con el voto por correo, evidentemente habrá que actuar antes de que finalice el plazo para entregar el voto por correo. Pero bueno, en fin, yo entiendo claro que lo lamenten, desde luego. Lo que deberían lamentar es que existan estas tramas y que además estén tratando de comprar votos precisamente para el Partido Socialista. Eso sí que es desde luego de lamentar. También en Madrid, Podemos, con su verdadero líder, el streamer predicador Pablo Iglesias, que está en Lavapiés. A ver a quién ha señalado hoy. Julia Turllá, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. Expectación total aquí en Espacio Rastro, en Lavapiés, en una sala con capacidad para 300 personas, llena desde las 7:30 de la tarde, hora a la que ha arrancado este acto Valentía para Transformar, con un protagonista indiscutible, como dices, el exsecretario general de Podemos, Pablo Iglesias, quien ha iniciado su discurso cargando contra el negocio que hizo durante la pandemia Tomás Díaz Ayuso, el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Muy crítico también Iglesias con la prensa, no se ha referido a la compra de votos en Mojácar, pero ha marcado distancia, mucha distancia con el Partido Socialista. Que en el gobierno se está para sacar cosas a favor de la gente, con toda la cordialidad, con toda la buena educación, pero que nosotros no somos el PSOE, no queremos parecernos al PSOE y tenemos un proyecto de país distinto. Podemos, los únicos que han sabido ser valientes, ha defendido Iglesias, valientes de pintar la cara a los corruptos y de gobernar con quien tienen diferencias. Recordemos su primera aparición en esta campaña madrileña tras su candidatura en las elecciones autonómicas del año 2021, aunque no ha dejado de estar presente durante estos 2 años. Mañana, último día para pedir el voto, y Pablo Iglesias viajará hasta Valencia. Continúa el acto aquí en Lavapiés, interviene ahora el candidato al ayuntamiento, Roberto Sotomayor, y está previsto que cierre la candidata a la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto. Y Santiago Abascal está haciendo hoy campaña para Vox en Sevilla. Y allí se encuentra Rafaela Sánchez. Buenas tardes, Rafaela. Buenas tardes. Todo preparado aquí hasta ahora en el Muelle de la Sal, en Sevilla, para que participe en este acto de Vox. El líder nacional, Santiago Abascal, será en unos minutos. Ya lleva algunos de retraso en su primer acto en Andalucía en la campaña para las elecciones del próximo domingo. Lo hace en una plaza como Sevilla, donde los votos de su formación van a ser decisivos a la hora de formar gobierno en el ayuntamiento de la capital, si su formación decide finalmente apoyar al PP. De hecho, la candidata de Vox a la alcaldía de Sevilla, Cristina Peláez, ha dejado abierta esa puerta. La capital andaluza, gobernada actualmente por el socialista Antonio Muñoz, podría ser una de las que cambie de manos hacia la derecha. Según las últimas encuestas, todo va a depender de muy pocos votos. Ambos bloques están casi empatados y el ganador se va a decidir por 1 o 2 concejales a lo sumo. Ahora mismo Vox tiene 2 ediles en el consistorio sevillano. Las encuestas le dan una horquilla de entre 2 y 3.